Saludos en el único Dios verdadero y en su Hijo unigénito engendrado en los días de la eternidad. En esta ocasión vamos a tener un tema que se preparó hace tiempo y que ahora es que se viene a presentar, que se titula 6 días trabajarás, rogándole al Padre en nombre de su Hijo que pueda ser de utilidad para cada uno de los que tengan acceso a esta información, a este conjunto de datos que se han recopilado para presentar a fin de que puedan conocer algunos detalles del tiempo en el que vivimos. Mi nombre es Eddie Sánchez y esto se preparó el día 30 de octubre del 2018, todo el tema. No se llegó a grabar, Dios y su Hijo sabrán las razones. En esta ocasión ya es 4 de febrero del año 2022, más o menos un año controversial, ¿verdad? Un año después de un tiempo de presión de los gobiernos hacia los pueblos, pero nada. Desde ese 30 de octubre hasta el 4 de febrero del 2018 al 2022 han transcurrido más o menos unos 3 años y medio prácticamente. Entonces, vamos a ver de qué se trata. El título es 6 días trabajarás y vamos a explicar más o menos de dónde viene y lo que se quiere lograr presentar. 6 días trabajarás, dice en Éxodo 20 del 9 al 11, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cosas importantes: 6 días se trabaja y un día de reposo, en total son 7. En Salmos 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto también está en 2 de Pedro 3:8, donde dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos hablando de una transferencia del tiempo de lo que es en los cielos a lo que es el tiempo en la tierra. Para nosotros aquí en la tierra, pues sería 1000 años, lo que es un día allá en el espacio donde habita el único Dios verdadero y su Hijo y todos los ángeles que han sido creados. Eso es como una especie de tasa de cambio del tiempo. La equivalencia de tiempo entre el cielo de Dios y la tierra nuestra es de 1 a 1000. Piensa en la tasa de cambio de las monedas de un país a otro para tener una idea. Para cada ciudadano el valor se expresa en su moneda de origen. A nosotros se nos dieron 6 días para trabajar e igualmente se le dio al diablo 6 días. Solo que los días del diablo, del enemigo, son 6000 años terrestres. O sea, 6 días de los cielos es igual a 1000 años aquí en la tierra. Entonces 6 por 1000, estamos hablando de 6000 años. Por lo cual debe, al igual que el ser humano, reposar en el séptimo día, y como debe cumplirlos en la tierra, será por 1000 años. El día de reposo del enemigo será realizado aquí en la tierra. Como aquí en la tierra un día de Dios son 1000 años, el enemigo tendrá que durar 1000 años también atado. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 21 y 2, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos cómo se le va a cumplir el día de reposo después de haber trabajado 6. Por lo tanto, el enemigo tiene que trabajar 6000 años y descansar 1000. Total de 7 días de Dios. En Apocalipsis 27 nos dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto para hacer la última batalla, donde será destruido después al final. Pero después del reposo son 1000 años que tiene que durar aquí atado, pues será suelto por un momento. Lo interesante de todo esto es que el tiempo se está acabando, el tiempo se agota. Teniendo en cuenta que el diablo ha estado trabajando en este mundo desde la creación de Adán,
Veamos cuánto tiempo le queda de esos 6.000 años nuestros, entendiendo que además este es el límite fijado por Dios para que el hombre sea rescatado de acuerdo al tiempo dado al enemigo para que trabaje. En pocas palabras, desde que el hombre cayó y el enemigo tenía que trabajar 6 días, hasta que se restaure el hombre, serían 6.000 años hasta que sean llevados, ¿verdad?, los salvos a la tierra de reposo, de descanso, el reposo que Dios estableció, que da un reposo, que no es el séptimo día de la semana normal que conocemos, sino que son 1.000 años, donde el Hijo de Dios va a reinar y gobernar por 1.000 años, juntamente con otros reyes y sacerdotes que Él va a llevarse. Después de esto, de estos tiempos cumplidos, pues regresan y desatan al diablo después de que haya descansado 1.000 años. Todo esto es un proceso, todo esto está bien especificado en la Escritura, solamente que la mayoría de los teólogos y todo esto no le dan cabida, no lo entienden y tampoco lo promueven y lo enseñan. Entonces, en Apocalipsis, para ir teniendo una idea, Apocalipsis 24 al 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años. Los mismos 1.000 años que el diablo está atado, este grupo de personas reina con el Hijo de Dios en los cielos por un día, 1.000 años nuestros. Pero los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1.000 años. Esta es la primera resurrección. Hay una primera resurrección que es la de los justos, que se van a gobernar, a reinar con el Hijo de Dios, y el resto de los perdidos se quedan aquí muertos, ya hechos polvo, mientras Satanás se queda aquí también atado, y le van a pasar 1.000 años hasta que vuelvan otra vez a recobrar la vida después de los 1.000 años para destrucción. Dice la Escritura en el versículo 6 de Apocalipsis 20: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1.000 años. Todo esto es un detalle, ¿verdad? La segunda muerte es la que le corresponde a los perdidos. Se mueren la primera vez, duran 1.000 años muertos, y luego entonces, al final, resucitan para volver a morir en su segunda muerte, para que paguen por los pecados propios que hayan cometido. Mientras que los primeros que se levantan, que se van con el Hijo de Dios, se mueren solamente una vez, se resucitan, se los lleva el Hijo de Dios, reinan con él 1.000 años, y cuando regresan ya no tienen que volver a morir. No mueren, sino que solamente se quedan para vida. Por eso bienaventurado el que dure en la primera resurrección 1.000 años con el Hijo de Dios reinando. Encontramos en Hechos también 17:26 lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto significa que Dios les ha dado el tiempo que van a durar y les ha dado hasta cuándo van a terminar de existir. Los seres humanos, en pecado, claro está, solamente tienen para estar así un conjunto de días. Total de días 6 para trabajar y 1 descansando. Estamos hablando de que son solamente de historia humana, desde Adán en la caída, de historia humana nos quedan para trabajar 6.000 años. Entonces, eso es el límite que Dios fijó. ¿Cómo sabemos que es el límite que Dios fijó? Cuando uno ve Levítico 25, del 1 al 13, Levítico 25, del 1 al 13 dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Vamos, si nos vamos dando cuenta, la tierra tiene que guardar reposo. ¿Pero cuándo y cómo? 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podrás tu viña, y recogerás sus frutos. O sea, solamente se va a sembrar y recoger en esos 6 años. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso. Vemos aquí un paralelismo de lo que se quiere hacer en este mundo. 6 días se trabaja, ¿verdad? En este caso,
son 6 años se trabaja, pero el séptimo no se trabaja. Igual para el diablo, el séptimo no se trabaja. Entonces, vemos que sigue diciendo, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Eso es en el versículo 5. Año de reposo, séptimo año. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás, interesante hoy ahora, y contarás 7 semanas de 7 años, 7 veces 7 años. O sea, se va a contar, según el versículo 8, 7 semanas de años. 7 veces 7 años. 7 veces 7 es 49. Y eso lo dice aquí, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Tenemos 49 años. Y sigue diciendo en el versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Por qué estamos viendo esto? Dice, se trabajan 7 años de 7 semanas. Estamos hablando de 49 años. Y el último año, el de año 50, será de liberación. Si nos damos cuenta, son cada 50 años un jubileo. Y si leímos bien, Dios le prefijó al hombre en el tiempo de Noé que sus días iban a ser 120 años. ¿Cómo es que sus días van a ser 120 años? Y resulta que después del diluvio hubieron personas que vivieron más de 120 años. Personas que vivieron 300 años, vivieron 350, 380, 400 años, vivieron y pasaron de 120. La palabra de Dios no se puede equivocar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muy sencillo. Lo que Dios estaba estableciendo era lo que Él había ordenado, que el tiempo que el hombre iba a durar en esta tierra en esa condición de pecado iba a ser de 120 jubileos. 120 por 50 nos da 6.000. Si usted lo calcula, 120 por 50 son 6.000. Esos son los 6.000 años que Dios le iba a dar al hombre de existencia en esta tierra en la condición de pecado. Y también nos dice, para seguir, ¿verdad? Pues entendiendo todo esto del tiempo, en 2 de Pedro 3, del 3 al 8, 2 de Pedro capítulo 3, del 3 al 8 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y dice allí que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos que están ahora, que usted conoce y yo también, están reservados por la misma palabra, la que hizo el diluvio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está guardado este mundo para después de los 7.000 años, después de los 1.000 años del descanso de Satanás. Mas, oh amados, y miren dónde lo establece, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Estamos viendo que el tiempo prefijado por Dios para los hombres fue de 7.000 años en total, pero solamente se va a trabajar o se va a tener existencia de labor
durante 6.000. Ese se le dio al diablo. Por el diablo tenemos los 6.000 años. Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar? Para saber los años transcurridos desde Adán, entonces, iremos sumando los años entre un nacimiento y otro. Un ejemplo, si yo nací en el año 1970 y cuando engendré a mi hijo, cuando lo tuve, yo tenía 20 años, le sumo mis 20 años a mi año de nacimiento, que fue el 70, y obtengo el año de nacimiento de mi hijo. 1970, que yo nací, más 20 años, que fue en la época en la que tuve a mi hijo. El hijo mío nació en el 1990 entonces. Y así sucesivamente. Igual se puede usar para eventos. Es una simple suma o resta para obtener los años transcurridos. En caso de aparecer algún nuevo dato, después de la presentación de este video, solo sería necesario sumar o restar el nuevo valor. ¿Por qué digo esto? Hay personas que se enfrascan, no, tú estás equivocado, eso no es así, no son tantos años, son menos años. Tranquilo, no tiene que incomodarse, no tiene que decir nada, sencillamente para sus cálculos usted sume y reste lo que considere y bueno, desenvuélvase como considere. Yo simplemente estoy haciendo uso del conocimiento que a mi mano ha llegado y de la información que manejo, y con esto se ha elaborado este tema, más que nada. Así que cada quien es libre de modificar o considerar otras cosas que a lo mejor no he considerado. Vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar. Tenemos aquí una línea de tiempo donde vamos a empezar en cero con Adán creado. Recordemos que Adán fue creado ya adulto. Y vamos a leer en Génesis 5, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, los dos, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán, vamos a ver si vamos elaborando esto, ¿verdad? Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Digamos entonces que cuando Adán tenía 130 años de edad, él engendró un hijo que se llamó Set. Por lo tanto, Set nació en el año 130 desde la creación de Adán. ¿Ven cómo vamos dándole forma? Entonces vamos a continuar y vamos a ir aumentando este conocimiento del tiempo en base a nacimientos de padres a hijos, de generación en generación. Dice la Escritura en Génesis 5, 4, 5, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que Adán vivió Adán 930 años y murió. No nos interesa la fecha de fallecimiento porque con ella no podemos encadenar eventos, no podemos encadenar tiempos porque no necesariamente alguien allí apareció cuando murió, pero sí podemos hacerlo en base a los nacimientos de hijos que engendraron. Así que vamos solamente a tenerlo como una nota de que también la Escritura dice el tiempo que algunas personas vivieron después que nacieron. Vamos a ver entonces en Génesis 5 del 6 al 8 dice: vivió Set, hijo de Adán, ¿verdad? 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Si usted lo desea después, cuando esté toda la línea hecha, puede verificar en tiempos de qué persona fallecieron cada uno de los que usted vio el nacimiento. Entonces, Set duró 105 años, dice aquí, y engendró a un hijo que se llamó Enós. Entonces Enós, si lo ponemos en una línea de tiempo, nació en el año 235 después de Adán. Digamos 130 más 105, 235. Y así vamos a ir escalando, subiendo en el tiempo. Vamos a leer en Génesis 5, 9 al 11. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y entonces Enós
tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Y o sea que Cainán nació en el año 325 después de Adán. Veamos entonces lo que dice Génesis 5 del 12 al 14. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Entonces, en el año 70 de su vida, después que nació, tenía 70 años Cainán, engendró a su hijo Mahalaleel. O sea que Mahalaleel nació en el año 395 después de Adán. En Génesis 15, 17 dice, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Posiblemente pronuncie algún nombre de estos raro, ¿verdad? No lo pronuncie correctamente, pero usted busque la cita y léalo como considere. Ahí dice Jared, algunas personas le llaman Jared, bueno, usted sabrá. Digamos que a los 65 años de edad, Mahalaleel engendró a Jared o Jared. O sea que Jared nació en el año 460 después de Adán. Vamos a ver entonces en Génesis 5, 18 al 20. Dice que vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Tenía entonces Jared 162 años cuando engendró a Enoc. O sea que Enoc nació en el año 662 desde Adán. Sumando todos los años, nos da entonces la fecha de Enoc. En Génesis 5, 21, 23 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Entonces vemos como Enoc, teniendo 65 años de edad, tuvo por hijo a Matusalén. O sea que Matusalén nació, si le sumamos 65 al año de nacimiento de Enoc, en el año 687 después de Adán. Génesis 5, 25 y 27 al 27 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Duró mucho para tener hijos, 187 años. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El más viejo. Matusalén fue el más viejo y murió a los 969 años de edad. Matusalén entonces, dice la escritura que teniendo 187 años, a los 187 años, Matusalén engendró a Lamec, o sea que Lamec nació en el año 874 desde Adán. En Génesis 5, 28, 31 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Digamos entonces que en el año 182, después del nacimiento de Lamec, cuando él tenía esa edad, tuvo un hijo que se llamó Noé. Todo el mundo conoce a Noé, del arca y todo lo demás, los animales. Bueno, pues Noé nació, según lo que hemos podido revisar, en el año 1056 desde Adán. En el año 1056 nació Noé. En Génesis 5:32 nos dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahí tenemos algo que revisar, porque ¿cómo es posible? Noé tuvo 3 hijos el mismo año.
cuando tenía 500 años. Bueno, vamos a revisar. La escritura es clara y uno puede encontrar la verdad si la busca detenidamente. Y Dios le da el entendimiento, claro está. 500 años vivió Noé, dice que engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que estaríamos hablando del año 1556. Si son 500 más 1056, 1556 después de Adán. Vamos a revisar esto detenidamente. Entonces, era Noé, dice la escritura, para analizarlo y saber las fechas correctamente, cuando nació quién. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, con él y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muy bien, 8 personas. Era Noé de 600 años de edad cuando el diluvio vino. Eso es seguro. Tenía 600 años de edad, dice la escritura. Y en ese punto, a los 600 años de edad, fue cuando en el año 1656, o sea, de su nacimiento 600 más, ¿verdad? 1656. Estamos hablando de 100 años más después del nacimiento de sus hijos, según lo que se explica. Fue cuando las nubes llegaron sobre la tierra, se rompieron las cataratas de los cielos, las fuentes de las aguas se abrieron y este mundo se inundó. Ahí en el año 1656. Entonces, en Génesis 11, del 10 al 11 dice: estas son las generaciones de Sem. Vamos a ver qué pasa con Sem, uno de los hijos de Noé. Sem, de edad de 100 años, Sem tenía 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea, que Sem tenía 100 años 2 años después del diluvio. Si lo vamos viendo bien. Sem tenía 100 años de edad cuando tuvo a su hijo, pero tuvo a su hijo 2 años después del diluvio. Eso significa que si Arfaxad nació 2 años después del diluvio, Arfaxad nació en el año 1658, porque el diluvio fue en el 1656. Entonces, Arfaxad nació a los 100 años de Sem. Por lo tanto, quitamos a Jafet, quitamos a Cam, y nos quedamos entonces con que el año de nacimiento de Sem no es en el año 1556, sino que es cuando él llegó a tener 100 años, desde el 1658 para atrás. Estamos hablando de que Noé tuvo a Sem en el año 502 de su existencia, y por lo tanto Sem nació en el año 1558 y no 1556. Si lo vamos viendo bien, entonces Noé tenía 502 años cuando engendró a Sem. Uno de sus hijos fue Sem. Nació en el 1558 porque Noé tenía 502 años. Luego a eso le sumamos los 100 años de edad de Sem, según lo que estamos leyendo, donde tuvo a Arfaxad. Y nos va a dar que justamente Arfaxad nació en el 1658, justamente 2 años después del diluvio. Y ahí podemos tener la verdad sobre la fecha de nacimiento de Sem. Vamos a continuar entonces con Arfaxad, que fue el hijo de Sem, y vamos a ir analizando cada una de las cosas que nos encontremos. Génesis 11, 12 al 13 dice: Arfaxad, hijo de Sem, vivió 35 años y engendró a Sala. Este tuvo hijos temprano, ya a los 35 tenía hijos. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Entonces Arfaxad, con 35 años de edad, engendró a Sala, y Sala entonces nació en el año 1693 desde Adán. Génesis 11, 14, 15 dice: Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Entonces tenía 30 años de edad, ya tuvo hijos más temprano, 30 años de edad, cuando engendró a Eber. Eber entonces nació en el año 1723 después de Adán. Génesis 11, del 16 al 17 dice: Eber, hijo de Sala,
vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Entonces, Eber a los 34 engendra a Peleg. Peleg entonces nació en el año 1757 desde Adán. Seguimos viendo en Génesis 11, 18 y 19 que Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Se está cortando el tiempo de vida. Fíjense que estos, después del diluvio, han vivido 200 años, 300 años, o sea, no se pasaron de 120, según la palabra de Dios dijo que iba a ser los días del hombre 120 años. Y la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, si no se equivoca, ¿a qué lo aplicamos? Y como ya vimos, lo aplicamos a los jubileos. Son 120 jubileos, 120 por 50 nos da 6.000 años. O sea que la historia de la humanidad, desde Adán hasta el fin del pecado, es de 6.000 años. Pero bueno, seguimos con Peleg. Entonces Peleg tenía 30 años de edad cuando engendró a su hijo Reu. Y Reu entonces nació en el año 1787 después de Adán. Génesis 11, 20, 21 dice, Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos a los 32 años de edad, Reu, hijo de Peleg, pues engendró a Serug. Y esto significa que Serug nació en el año 1819 desde Adán. Génesis 11, 22, 23 dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Entonces Serug, con 30 añitos de edad, tuvo a su hijo Nacor, y Nacor nació en el año 1849 después de Adán. ¿Ven cómo vamos avanzando? Génesis 11, 24, 25 dice que Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré, interesante Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Este duró poco, 119 años, está durando menos, ¿eh? Bueno, pues aquí a los 29 años dice que Nacor tuvo a su hijo Taré. O sea que Taré nació en el año 1878 después de Adán. Desde Adán. Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ya tenemos otro inconveniente como tuvimos antes con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé. Vamos a desentrañar todo esto también. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Entonces, vamos a ver, 70 años de Taré y engendró a Abraham, Nacor y Harán. O sea que estos tres nacerían en el año 1948 después de Adán. Pero ¿nacieron los tres? No. Vamos a ver cuándo fue que nació Abraham realmente y podemos continuar. Vamos a ver este detallito. Taré, entonces, sí nació en el año 1878, después de Adán. Pero dice la escritura en Génesis 11:26 que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Y dice allí en el 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Hijo de Taré, que es Harán, engendró a Lot. ¿Saben quién es Lot? El que estaba en Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Harán, hijo de Taré, murió antes de que muriera Taré. O sea, ese padre Taré vio a su hijo morir. Vamos a ver esto en detalle. 70 años de Taré, engendra a Abraham, Nacor y Harán. En el año sería 1948, pero vamos a ver que Taré tiene un sobrino, tiene un nieto, ¿verdad? Que es hijo de su hijo Harán, que es este que está aquí. Harán entonces falleció, ahí lo vemos acostadito, lo buscamos como acostadito, ¿ve? Harán falleció después que tuvo a Lot.
está. Y dice que eso ocurrió en la tierra, dice allí, de Ur de los Caldeos. Eso lo vemos en el versículo 28. En la tierra de su nacimiento, donde mismo nació Harán, en Ur de los Caldeos, fue donde murió Harán, en Ur de los Caldeos. Vemos entonces que en Génesis 11, 29, 32 dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. O sea, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Ya están queriendo tener esposas. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea, Harán, ¿verdad? Era padre de Milca y de Isca. Este Harán, que era padre de Lot, también era padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, la que escogió Abraham, ¿verdad?, era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, padre de Abraham, ¿verdad? Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a detallar todo esto. Vamos a detallarlo. Sarai fue tomada como esposa, Milca también, que eran hijas de Harán, y también Isca, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como Taré falleció, dice allí, mejor dicho, primeramente se los llevó. Taré tomó, dice allí en el versículo 31, tomó a Abraham, Lot y Sarai, ¿verdad? Los tomó a los tres y se los llevó, partió de allí hacia Harán. Taré se llevó a su hijo, a su nieto y a Sarai hacia Harán. Entonces, esto dice allí que Taré tenía 205 años y murió. O sea, Taré muere en Harán a la edad de 205 años. Vemos a Taré falleciendo en Harán a los 205 años de edad. Eso sería, si él nació en el 1878 más 205 de edad, él murió entonces en el 2083 desde Adán. Vamos a seguir viendo que en Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, recuerden esto, hijos de Taré, Abraham. Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. Esa es la solicitud que le hace Dios a Abraham. Veamos en Génesis 12, del 4 al 5, lo que pasó. Y se fue Abraham, escuche bien, Dios le dijo y él se fue, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Eso lo sabemos, todos hemos leído la escritura, que Lot, su sobrino, se fue con Abraham. Y era Abraham, vamos a ver esto, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos ya teniendo datos de tiempo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Harán? Tenía 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a detallarlo. Abraham entonces parte desde Harán a los 75 años de edad. Él se va y llega hasta Canaán. Entonces, tenía 75 años de edad cuando llegó a Canaán. Veamos en Hechos 7, del 2 al 4, porque todo tiene que ser escritura con escritura. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morasen en Harán.
Vamos a ver si vamos entendiendo. Dice allí que Dios habló con Abraham estando en Ur de los Caldeos, antes de que entrara en Harán. Y le dijo Dios a Abraham, estando allí: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ya vemos en qué momento ocurrió eso. Entre Ur de los Caldeos, antes de llegar a Harán. Entonces, dice en el versículo 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Ven que se movió, Taré se llevó a Abraham hacia Harán. Y Taré murió en Harán. Eso lo sabemos. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, ¿de dónde? De Harán, de donde está Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Qué está diciendo? Que Abraham partió de Harán hacia Canaán cuando tenía 75 años de edad, cuando su padre murió. O sea, su padre murió en el año 2083, después de Adán. Por lo tanto, Abraham tenía 75 años de edad cuando Taré murió en el 2083. Si nosotros restamos a 2083, 75, vamos a encontrar la fecha de nacimiento de Abraham. Vamos a ver, de Ur de los Caldeos se trasladó hasta Harán, de Harán entonces partió hacia Canaán. Vemos toda la trayectoria. Y entonces nos encontramos con que a la edad de 75 años, ¿verdad?, que él tenía cuando salió, estamos hablando de que en el año que nació Abraham eran la edad de 70 años más 60, o sea que Abraham nació en el año 2008 desde Adán. ¿Por qué? Porque si restamos a los 2083, 75, nos va a dar año 2008. Total y correctamente año 2008. Ese es el año de nacimiento de Abraham. Habiendo encontrado esto, entonces en el 1948 después de Adán, nacieron Nacor y Harán. Entre estas fechas por ahí ya no nos interesa, porque vamos a continuar con Abraham. La genealogía de Abraham es la que continúa, pero tenemos ya lo que nos interesa: cuándo nació Abraham. Y esto lo hemos conseguido con citas bíblicas que nos indican los detalles necesarios, todo el trayecto. Entonces, tenemos que 75 años de edad, que tenía desde el 2008 hasta el 2083 cuando falleció Taré, y de allí, teniendo 75 años de edad, partió hacia Canaán. Ahora vamos a decir que Taré vivió 70 años en engendró a Abraham, Nacor y Harán, pero en realidad no fueron 70 que tuvo a Abraham, sino a los 70 más 60, o sea, un total de 130 años para que naciera Abraham en el año 2008 después de Adán. Génesis 17 del 1 al 9 dice: era Abraham, esto para poder continuar, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Esta cita, esta escritura que está aquí, es para que entendamos cuándo fue que Dios hizo pacto con Abraham. ¿En qué momento Dios hizo pacto con Abraham? Dice en el versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, para toda
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Esto es para que entendamos que cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham tenía 99 años de edad. El pacto realmente fue a los 99 años de edad. Y sigue diciendo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Escuchen cuál es el pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, es un pacto donde tiene que haber sangre. Todo pacto se hace con sangre. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese es el pacto primero, el primer pacto que se hizo con Abraham. Luego el Hijo de Dios viene y establece un pacto, pero ahora también en su sangre, en su vida, en lo que es Él. La entrega, el cordero que iba a ser entregado. Y dice en el versículo 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. El octavo día es significativo porque significa la eternidad, es lo que van para la eternidad. 6 es el tiempo de hombre, 7 es el tiempo completo con el descanso, 8 ya es pasarse a la eternidad. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, esta es la parte interesante, o más interesante: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjense que él le dice la promesa del hijo cuando él tiene 99 años de edad, que Sara iba a tener un hijo, y le cambia el nombre a Sara y le cambia el nombre a él también. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Escuchen esto: Abraham se ríe y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Con estos datos podemos conseguir la fecha de nacimiento de Sara. Claro está, si él tiene 99 y nos vamos hacia atrás, podemos saber que Sara era menor que Abraham, o sea que nació, digamos, unos 9 años después de Abraham. Abraham nació antes, 9 años después nació Sara, que se llamaba Sarai. Entonces, fíjense que dice a hombre de 100 años. ¿Por qué dice a hombre de 100 años si él tiene 99? Porque claramente está estableciendo que, bueno, él tiene 99 más un año de gestación de la esposa, pues tiene que a los 9 meses, ¿verdad? Ya él va a tener 100 años de edad. O sea que, hombre de 100 años. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque recordemos que Abraham tuvo a su hijo Ismael con la esclava de su sierva, de su esposa Sarai, por consejo de su esposa Sarai justamente. Entonces Ismael era hijo ya nacido, pero no era hijo de la libre, sino hijo de la esclava. Y Abraham está procurando ahora con Dios que también pues tome en cuenta a Ismael, porque es hijo suyo de todas maneras. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él, para sus descendientes, ¿verdad? Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Esto causó un tremendo lío, porque ahora tenemos también 12 del lado de Jacob y 12 del lado de Ismael. Y esto ha traído consecuencias, porque todavía siguen en lucha en Medio Oriente, pero eso es otra cosa. Vamos a seguir aquí. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Fíjense que el pacto no es con Ismael, sino con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene,
Fíjense que él está estableciendo que Sara va a tener 9 meses de gestación y va a dar a luz 9 meses después, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ahí termina en el versículo 22. En el 23 dice, Génesis 17, 23, 27, dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Escuchemos ahora el dato que nos interesa para las fechas y el calendario. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ese fue el momento del pacto. Él tenía 99 años de edad. E Ismael su hijo era de 13 años, o sea, hacía 13 años que había concebido o tenido a su hijo Ismael. Y entonces Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él, el mismo día, todos. Entonces volvemos a la línea de tiempo y nos encontramos con que vamos a establecer el tiempo de nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a una cosa. Esto lo vamos a tratar porque hay una controversia con el tiempo en el que el pueblo de Israel habitó en Egipto bajo esclavitud. Entonces, es bueno saber cuándo fue el pacto para entender los tiempos que van a ser presentados. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir mirando. Entonces dice en el versículo, vamos al versículo 1, Génesis 18, del 1 al 2, el versículo 10 y luego el 16 al 17. Vamos a saltar para tomar lo que nos interesa. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estaba allí, ¿verdad?, Abraham. Y alzó sus ojos y miró. Abraham miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esa fue la acción de Abraham con esos varones que llegaron. Entonces dijo, versículo 10, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Al tiempo de la vida, interesante, ¿verdad? Al tiempo de la vida son los 9 meses que debe durar una persona gestándose. Y los varones, versículos 16 y 17, dice allí, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué estamos tomando esto? Porque sencillamente Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció y le hicieron la promesa del nacimiento de Isaac, cuando tenía que circuncidarse. Y estamos hablando de que si él nació en el año 2008, desde Adán, estamos hablando de que esa fecha en la que se le presentaron los varones fue en el año 2107 después de Adán. 2107. En el año 2107, estos varones iban para Sodoma y Gomorra, vieron a Sodoma, y ahí es cuando nosotros entendemos que Abraham intercedió y dijo, si hubieran 30 justos, si hubieran allí siquiera 25 justos, y rebajó, ¿verdad?, hasta que hubieran 10, pero no habían, solamente estaba Lot allí. Entonces, sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra de parte de Dios fue en el año 2107 desde Adán, por las fechas que venimos manejando. Entonces, recordemos que Abraham había dicho, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir, porque él tenía 99 cuando los varones se le presentaron. A los 100 años de edad, entonces, cuando Abraham tenía 100 años ya cumplidos, fue que nació Isaac. Por lo tanto, Isaac nació en el año 2108. Vemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego
fue un año antes, cuando todavía Sara no tenía en el vientre nada, sino que sencillamente había una promesa. Y 9 meses después, el año que viene, decía la escritura, saldría como nacimiento Isaac, año 2108 desde Adán. De ahí podemos continuar. Génesis 25, 24, 26 dice así: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. O sea que es Isaac, hijo de Abraham, tuvo un hijo que se llamó Jacob a los 60 años de edad. Allí nacieron Jacob y Esaú. Recordemos que ellos eran mellizos, nacieron juntos en el año 2168, después de Adán, a los 60 años de Isaac, claro está. Ahí está Jacob y Esaú. Vemos aquí, entonces, en Génesis 47, 7 al 9 dice: También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué edad tenía Jacob cuando él se presentó en Egipto? 130 años de edad. Dice él que tenía 130 años de edad. O sea que si Jacob nació en el año 2168, Jacob entró en Egipto en el año 2298. Ahí está la entrada de Jacob en Egipto. Y con Jacob estamos hablando de toda su familia, de todos sus siervos, sus criados, porque entraron todos. Recordemos, entraron todos sus hijos en Egipto. Jacob, de edad de 130 años, entró en Egipto. Entonces, Génesis 45, 4 al 6 dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido, todos estos son datos para tomar en cuenta, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Vamos a ver esto en detalle. Ya han habido 2 años. Tenemos 2 años, aquí 2 años de hambre. Vamos a seguir entendiendo. 2 años de hambre. Dice en Génesis 41, 46 y 48. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad, el alimento del campo de sus alrededores. Veamos, 30 años de edad cuando José le declaró el sueño a Faraón, y Faraón le dijo que él se encargara de reunir todo lo que la abundancia diera. Y recorrió la tierra y recogió durante 7 años, que era lo que tenía que recorrer: 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas flacas, 7 espigas gordas, ¿verdad? Recorre, después de 30 años de edad que tenía, 7 años de abundancia. Entonces, a esos 2 que ya eran de hambre, y faltaban 5, le quitamos todavía 7 más, que fueron los de abundancia, y nos vamos a encontrar
con que él tenía 30 años de edad, por lo tanto vamos a rebajarle 30 años de edad que él tenía. Digamos, en el 2298 llega Jacob con toda su gente a Faraón. José le dice, ya van 2 años de penuria, pero pasaron 7 de recogida de fruto buena, más 30 que él tenía cuando se le presentó a Faraón al inicio de esos 7 años. Por lo tanto, estamos diciendo que José nació a la edad de Jacob de 91 años. Jacob tenía 91 años de edad cuando tuvo a José. O sea que José nació en el año 2259 después de Adán. Luego él tenía 30 años cuando llegó delante de Faraón. Luego tuvo 7 años recogiendo frutos buenos de la tierra, montones. Luego pasaron 2 años de hambre hasta que llegó Jacob con 130 años de edad en el año 2298 delante de Faraón. Ahí tenemos entonces todo el ciclo. No vamos a quedarnos con lo que es José, ¿verdad? Vamos a verlo ahí a 91. Pueden también buscar lo que corresponde al dato de Benjamín. Benjamín era el más pequeño de los hijos de Jacob. Lo tuvo de camino. Y esto está en Wikipedia, Wiki Benjamín. Ustedes pueden buscarlo y tienen el dato para saber cuándo fue que nació Benjamín, si les interesa. Benjamín entonces, dice en Wikipedia, que nació 9 años después de José. De todas maneras lo voy a presentar aquí. 9 años después de José, o sea que Benjamín nació en el año 2268 desde Adán. Ahí están los dos más pequeños de Jacob, José y Benjamín. Benjamín en el año 2268. ¿Por qué es interesante esto de ponerlo? Porque Benjamín, aunque se considera que era un niño cuando entró en Egipto, Benjamín tenía ya 30 años de edad. Si lo damos cuenta, tenía 30 años de edad cuando entró en Egipto. Ya tenía hasta hijos. Benjamín tenía de todo. Ahí lo vemos en la escritura que Benjamín tenía hijos. La edad de 30 años tenía Benjamín. Entonces, para continuar, interesante, por eso les decía el tema de Abraham y el pacto. Para continuar, necesitamos aclarar el tiempo de permanencia del pueblo en tierra de Egipto. Y esta es la parte más controversial en la secuencia sobre este particular. Existen citas en las escrituras que afirman que duraron 430 años y otras dicen que solamente fueron 400 años. Además, existen estudiosos que afirman que el pueblo solo duró 215 años, porque el conteo, según ellos, inicia con la palabra del pacto de Dios con Abraham en Isaac, y hacen referencia al versículo cronológico de Éxodo 6:16 al 20, como la imposibilidad del pueblo de permanecer siquiera 300 años en Egipto. Y es cierto, vamos a verlo ahora en detalle. Caso 1, que es este caso del tiempo de permanencia del pueblo de Israel en Egipto cuando entraron. Éxodo 6, del 16 al 20, que es el caso que se presenta como la cita que impide que duren ni siquiera 300 años en Egipto. Leemos: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, o Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Vamos a ver. Amram toma a Jocabet, que era tía de Amram, que era Amram, hija de Coat, y la da, ¿verdad? Da a luz, esta Jocabet, a Aarón y a Moisés. Ya conocemos a Aarón y Moisés, son hermanos, Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Vamos a ver todo esto porque hay muchos años aquí. Veamos si esto es aplicable, el tiempo de 430 años en Egipto. No podemos empezar desde Leví
porque Coat había nacido antes de que el pueblo entrase en Egipto. O sea, yo no puedo decir, bueno, vamos a ver cuando nace Leví para entonces tomar el tiempo que entraron en Egipto. No, Coat ya estaba nacido, o sea que vamos a tomar a Coat. Génesis 46, del 8 al 11 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón, Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Fíjense que Leví no puede ser tomado porque ya nacieron Gerson y Coat y Merari. O sea, entraron, Coat ya estaba nacido cuando entró en Egipto, ya al tiempo estaba nacido. Vamos a ver en una línea de tiempo la aplicación de todo esto. En Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Fíjense que Jocabed le nació a Leví en Egipto. No llegó con el grupo, sino que Jocabed nació en Egipto. Y fue Jocabed la que tuvo a Amram y a Aarón y a Moisés. Entonces tenemos a Coat. Vamos a partir de Coat, que ya había nacido cuando entraron a Egipto. Entonces, si Coat estaba cuando entraron a Egipto, esto vamos a tomarlo como año cero. Coat entra con 0 edad, digamos que acababa de nacer, suponiendo, ¿verdad? Acababa de nacer, tenía meses de nacido. Y que luego dice allí la escritura que vivió 133 años. La vida de Coat en el versículo 18, si lo vemos aquí, la vida de Coat en el versículo 18 era de 133 años. 133 años. Entonces vamos a ver, 133 años, 0, más 133 años en Egipto. Y vamos a ver que Amram, que tomó a Jocabed, su tía, por mujer, Amram, vamos a suponer que Coat tuvo a Amram, ¿verdad? A la edad de 133 años, cuando se murió, acabando de morirse, tuvo a Amram. Y que nació Amram en el año 133, desde que entró Coat en Egipto. Fíjense que estamos sencillamente ampliando lo máximo, porque no es que estamos diciendo que Coat tuvo a su hijo cuando murió, acabando de él muriendo y tuviendo, no. Pero vamos a suponer que sí, solamente para que veamos los tiempos. Entonces Amram dice que vivió 137 años. Dice 137 años, los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces vamos a poner los 137 años. Y entonces Jocabed, que era la mujer de Amram, tuvo a Moisés. Y vamos a suponer que Moisés nació en el año 270, desde que Coat entró. Fíjense que año 270 nace Moisés. Supuestamente, vamos a ver, estamos extendiendo, no es que estos son datos reales así, los estamos plasmando para ver si realmente el pueblo duró 430 años en Egipto. Entonces Moisés fue, junto con Aarón, el que liberó al pueblo de Israel de Egipto por mandato de Dios. Pero fíjense que solamente van 270 años desde que nace Moisés. Si a eso le sumamos de Moisés 80 años que duró Moisés, 40 viviendo en Egipto, más 40 viviendo en tierra de Madián, después de que él mató al egipcio y se fue, y volvió entonces a la edad de 80 años a Egipto a liberar el pueblo para sacarlo al desierto por 40 años más, porque Moisés duró 120 años. Entonces estamos hablando de que Moisés, estamos hablando de fechas límites. Moisés liberó al pueblo de Israel en el año 350 de su vida. De su vida no, en el año 350 desde que Coat entró. Fíjense que no llega a 430. Es imposible que, aún poniéndolo en el extremo, o sea, que Coat tuvo su hijo cuando a los 133 años de su vida cuando murió, y que Amram tuvo a su hijo Moisés a los 137 años también cuando murió, que no es posible porque ellos tenían hijos a los 30, hijos a los 25 ya, como le pasó con Benjamín, que tenía ya 30 años de edad y tenía varias mujeres y varios hijos.
estos tenían hijos más temprano, o sea que no, no es posible, ni siquiera ampliando al máximo el tiempo de nacimiento de uno a otro, nos da 430. O sea que el año 350 debería ser eh, entonces el año en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto. Por lo tanto, siendo imposible que el pueblo durara 430 años en Egipto, vamos a ver entonces qué pasó. En realidad, el tiempo para el conteo de los 430 años inicia con el pacto de Dios con Abraham a la edad de 75 años. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, este Abraham fue que empezó el tiempo de los 430 años, el conteo. Esos 75 años de edad, cuando él dejó a su padre fallecido y salió para Canaán, teniendo en cuenta que Abraham nació en el año 2008 desde Adán, más 75 años de edad del pacto y su salida, nos darían la fecha de inicio en el año 2083. O sea que a la edad de 75 años, en el año 2083, que es el momento del pacto, después de Adán, es cuando se empieza a contar los 430 años del pueblo de Israel bajo Egipto. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo citas. Teniendo como resultado la entrada de Egipto en el año, en el 200, teniendo como resultado, vamos aquí, teniendo como resultado la entrada en Egipto a los 215 años desde el pacto con Dios, entonces la fecha del pacto 2083 más 215, nos da 2298, la entrada en Egipto. Nos damos cuenta, 2083 más 215 nos da exactamente el año 2298 de entrada en Egipto, más otros 215 nos va a dar a nosotros entonces la salida de Egipto. Total de 215 desde el pacto hasta entrada de Egipto y 215 hasta la salida de Egipto, 430 años. Eso es lo que nos deja la estadía en Egipto, 215 años, que es la diferencia de tiempo establecido por Dios de 430. Por lo cual el año de salida de Egipto del pueblo de Israel fue en el año 2513. De allí, entonces, 2083 más la entrada a Egipto, cuando entran allí hay 215 años. Y luego, desde entrada a Egipto hasta la salida, otros 215 años. Total, 430 años. Esto también se explica por otra cosa que le pasó a Abraham con unos animales que tenía que partir por mitad. Esto Dios lo hizo para indicarle a Abraham que justamente el pueblo iba a estar mitad fuera en Canaán y toda esa tierra, y luego la otra parte en una nación que lo iba a pisotear. El año de salida del pueblo de Israel fue en el año 2513 después de Adán. Además, este otro testigo nos confirma lo del pacto y de su confirmación con la ley dada. Gálatas 3:17 dice: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué significa? El pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo en su hijo. Después del pacto en el hijo es que se da 430 años después la entrega de la ley. Si uno ve claramente que a la edad de 75 años, que fue en el año 2083 de Abraham, desde Adán, se hace pacto con Abraham 430 años después, que es cuando el pueblo sale de Egipto, en el año 2513, se da la ley en el monte Sinaí justamente a los 430 años, desde el pacto que se hizo con Abraham. Esta cita de Gálatas 3:17 nos indica claramente que desde el pacto con Abraham hasta la salida de Egipto del pueblo de Israel y recibir la ley, pasaron 430 años, exactamente como está aquí plasmado. Allí, al final, en el 2513, vemos la ley. Se entregan 430 años después.
Porque tomar el año del pacto con Abraham, ¿por qué tomar el año del pacto con Abraham como punto de partida? Porque es en el momento que Dios da su tiempo que inicia el conteo, a menos que Él mismo indique algún evento en particular para dar inicio, como es el caso de la orden de reconstrucción del templo para la profecía de Daniel. Además, el evento de terminación del tiempo está marcado por un evento similar al momento del pacto. Sin derramamiento de sangre no hay pacto de remisión o rescate. Sin derramamiento de sangre no hay. Veamos el caso. Veamos esto de Hebreos 9:22, que hubo un pacto establecido. Vamos a ver. Génesis 15:7-21, lo que les quiero explicar. ¿Qué pacto se hizo cuando él tenía 75 años de edad? Y le dijo, vamos a leer todo esto, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Fíjense que lo sacó de dónde? De Ur de los Caldeos. Y eso, recuérdense que él salió de Harán cuando su padre murió y él tenía 75 años de edad cuando el padre murió y salió. ¿Verdad que sí? Entonces te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo yo sé que voy a tener la tierra de Canaán? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Aquí empiezan los sacrificios. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tótora también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y atiendan bien, los partió por mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Lo primero, ¿por qué partirlo por mitad? ¿Qué tiene eso de partirlo por mitad? Muy sencillo, que iba a pasar los hijos de Abraham, su descendencia, iban a pasar la mitad de un tiempo fuera de Egipto y la otra mitad del tiempo dentro de Egipto. 215 años fuera de Egipto, 215 años dentro de Egipto. Por eso los partió por mitad, para que le entendieran. Vamos a seguir leyendo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. O sea, en la primera etapa, Abraham la ahuyentaba, ¿verdad? Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor era de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, fíjense por qué viene el tiempo en Egipto. Porque Abraham se duerme. Abraham ya no está. Abraham se descuida. Y entonces las aves de rapiña le caen encima a la parte de la carne que está allí partida. Y entonces ya es como decir, vino a Egipto y como buitre destruye al pueblo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, o sea, tú te dormiste ya, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense que aquí dice 400 años, pero todo lo indica que son 430 años. Por eso tanta gente está calculando esto y dice, ¿son 400 o son 430? Vamos a seguir leyendo. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Esto tiene que cumplirse también esta parte. O sea, en la cuarta generación tienen que volver ¿a dónde? ¿A dónde van a volver? Van a volver a Canaán en la cuarta generación. ¿Cuarta generación de dónde? Cuarta generación desde que le sirvan a una nación poderosa. Entonces, después que entren a servirle a esa nación, deben pasar 4 generaciones para que ellos puedan ser libres. Dios está diciendo que en la cuarta generación, después de ser oprimidos por una nación, van a salir. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, dice. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Míralo ahí. ¿Cuándo hizo Dios pacto con Abraham? A los 75 años de edad, cuando él estaba saliendo de Harán para entrar en Canaán, a los 75 años de edad. Entonces el pacto se hizo ahí y se le dijo, son mitad de tiempo fuera de Egipto, mitad de tiempo dentro. Mitad de tiempo fuera son 4 generaciones, mitad de tiempo dentro, 4 generaciones.
4 generaciones desde la entrada en Egipto hasta su salida. Vamos a ver esto. Entonces, ese pacto le hizo diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos y los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, vemos aquí otro asunto, el caso 2, en una cita que ha sido manipulada y que ahora la tenemos de manera correcta. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41 en la versión de Biblia Torres Amat. La versión de Biblia Torres Amat, hay otras más, pero bueno, puse esta. Dice allí, en el versículo 40 y 41, el tiempo, interesante esto, el tiempo que moraron en Egipto y antes de Canaán los hijos de Israel fue de 430 años. Vamos a ver si entendemos. Moraron en Egipto y antes de Canaán los hijos de Israel. O sea, está tomando en cuenta antes de Egipto, o sea, desde el pacto con Abraham hasta la entrada de Egipto, y también el tiempo de Egipto hasta su salida. Total de tiempo, 430 años. Desde el pacto hasta la salida, 430 años. Cumplidos los cuales, los 430 años desde el pacto, salió en un mismo día de la tierra de Egipto todo el ejército del Señor. ¿Estamos ya más claros? El mismo día, esto para que tengamos nota, el mismo día, a la edad de 75 años de Abraham, fue constituida la Pascua o sacrificio del Cordero. O sea, ya en esta parte me refiero a lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, en esta parte, porque recordemos que se pusieron una sangre en los marcos de las puertas para que la muerte no llegara al pueblo de Israel cuando vino la mortandad en Egipto, que fue esa la causa de que los dejaran libres. Entonces, ese mismo día que el pueblo salió, unas horas antes, se mataron corderitos para poner la sangre. Eso fue un día 14 del mes primero del año de Dios llamado Abib, que significa espiga madura, que luego Babilonia cambió por Nisán. En primavera fue que salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces fue en primavera que Dios hizo pacto con Abraham. Se sacrificaron animales. Se recuerdan que dice a los 75 años de edad Abraham partió los animales. Eso es un sacrificio, un pacto. Y lo mismo cuando se cumplieron los 430 años, entonces se hace en la Pascua también igual. Ese es lo mismo, 430 años exactos. Desde el pacto con Abraham con animales hasta el pacto con el pueblo de Israel, con los corderos que se mataron para su salida. Porque es la sangre del Hijo, es la sangre del cordero la que libera, es la que liberta, la que da la herencia. Entonces, Dios hace pacto con Abraham, se sacrifican animales, se partieron por la mitad, en representación de los dos periodos de la descendencia, 215 antes de Canaán y 215 en Egipto, dejando íntegras las aves, representación del verdadero sacrificio que es el Hijo de Dios, que no debería quebrársele ningún hueso en su venida, para establecer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que se hace en el Hijo de Dios. Exactamente a los 430 años desde Canaán hasta la Pascua en Egipto, se confirma el pacto con la descendencia. Y en la cuarta generación salieron de Egipto como Dios lo prometió. Veamos cómo se cumple lo de la cuarta generación. Abraham, en el que se hizo pacto, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a los 12 hijos. Por lo tanto, tenemos Abraham 1, Isaac 2, Jacob 3 y los 12 hijos de Jacob 4 generaciones. Desde Abraham hasta la entrada en Egipto. Recordemos que Jacob entró en Egipto con edad de 130 años. O sea que la cuarta generación entró en Egipto. Ahora, recordemos que tomamos a Coat. Coat ya había nacido cuando entró a Egipto, pero Coat tuvo a Amram. Amram tuvo a Moisés
Y Moisés tuvo a Josué y Caleb. No, no lo tuvo. Realmente Josué y Caleb son la generación que nació después de Moisés. Josué y Caleb fueron los que salieron como generación temprana de Egipto. Estamos entonces hablando de Coat, Amram, Moisés y Josué y Caleb. Estas 4 generaciones hasta que se entró a Canaán. ¿Por qué tomamos Josué y Caleb? Porque Josué y Caleb salieron nacidos de Egipto y fueron los únicos de toda esa generación que entró en la Canaán como Dios le había prometido. Dios le había dicho que después de todos esos 430 años, en la 4ª generación iban a volver otra vez a Canaán. Y efectivamente en la 4ª generación volvieron a Canaán. Si nos damos cuenta, 215 años y 215 años, 4 generaciones hasta Egipto, 4 generaciones hasta que volvieron otra vez a Canaán de partida. Total, 8, eternidad, como ya habíamos dicho. Entonces, hasta aquí llegamos en esta parte de la historia. Vamos a seguir entonces en la segunda parte, desde la salida de Egipto, desde que se entrega la ley, hasta el rey Azarías, que es lo mismo que Usías. Rey Azarías o Usías, en algunas versiones, en algunos capítulos o libros, se les llama Usías y en otras se les llama Azarías. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Les rogamos a Dios que nos permita concluirla, que pueda sacarse de beneficio, que pueda ser de aprendizaje y de entendimiento del tiempo que vivimos y de los tiempos o años en los cuales estamos, porque ha habido mucha manipulación. Gracias a Dios y a su Hijo por permitir en este tiempo que esto pueda salir, y rogamos que pueda dar entendimiento a todos aquellos que son sus hijos en la tierra. En nombre del Hijo ruego esto a nuestro Padre, así sea.